Nuestros cielos están llenos de misterios. Objetos voladores no identificados secretamente investigados por los organismos gubernamentales de toda Europa, desde hace décadas. Ha habido, y de hecho sigue habiendo, mucho secretismo alrededor de los ovnis y un interés por no hablar de este tema. Por primera vez tenemos informes y referencias de avistamientos procedentes de todo un continente. Tenemos que llegar a la verdad, porque la gente tiene derecho a saber acerca de estas cosas. Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales. A menudo podemos hablar de avistamientos de ovnis que realmente tienen una explicación racional detrás. Pero otros siguen desafiando la lógica. Eso es un objeto que vuela y no sé lo que es. ¿Son visitantes de otros mundos o fenómenos naturales? ¿Saben nuestros gobiernos en Europa más de lo que dicen? La respuesta podría encontrarse en las historias no contadas sobre los archivos de ovnis en Europa. OVNIs en Europa. Historias ocultas 1. Durante décadas, los gobiernos de toda Europa han estado guardando archivos sobre avistamientos de ovnis. A día de hoy, muchos de estos casos siguen sin explicación. Un avistamiento de ovni investigado por la policía como un asalto criminal. El avistamiento cercano de un piloto a 600 metros de altura. Y un valle noruego donde los fenómenos aéreos misteriosos se han ido sucediendo desde hace casi un siglo. ...9 de noviembre de 1979, Livingston, Escocia. 10:30 de la mañana. En este solitario bosque escocés, Bob Taylor, de 61 años de edad y trabajador forestal, tiene un encuentro sorprendente. Estaba mirando al cielo y allí, frente a él, se encontraba un enorme objeto en forma de cúpula. Unas pequeñas bolas aparecen rodando hacia él. Estos objetos tenían forma de minas marinas y tenían como unas 6 patas pegadas. Este es el único episodio de ovnis en Gran Bretaña que ha sido investigado por la policía como delito de asalto. Creo que este caso, a pesar de que tiene un testigo, es uno de esos acontecimientos realmente inexplicables. Era muy raro escuchar a mi padre hablar de naves espaciales o cosas así. Iba en serio y no tenía motivos para inventarse tal historia. Malcolm Robinson es un investigador de ovnis que ha estado durante mucho tiempo intrigado por el caso Livingston. Como investigador creo que tenemos que llegar a la verdad, porque la gente tiene derecho a saber estas cosas. El encuentro tuvo lugar a solo 1,5 kilómetros de la casa de Bob Taylor. Él ha fallecido, pero Robinson ha trabajado con su familia para reconstruir lo que sucedió ese día. Está siguiendo el camino que Taylor recorrió en este bosque. Esta es la zona donde Bob estaba caminando aquella mañana. No fue hasta que se acercó a este claro, cuando se quedó paralizado al ver algo que le dejó totalmente perplejo. Estaba mirando al cielo, y justo delante de él tenía un enorme objeto con forma de cúpula. Estaba de pie, absolutamente sorprendido por lo que estaba viendo. Y de pronto lo que parecían como minas marinas de la Segunda Guerra Mundial empezaron a saltar con fuerza de la parte de abajo de este gran objeto, cayendo al suelo. Y estas pelotitas rodaron por el césped
y de ellas empezaron a salir como unas varillas disparadas hacia él, con fuerza, lo que le obligó a agacharse. Y en ese momento fue cuando sintió un terrible olor por toda la zona, como algo quemándose, olor a quemado en este lugar. Y justo en ese momento perdió el conocimiento. Al recuperar la consciencia unos 20 minutos más tarde, Taylor se percató de que el objeto había desaparecido. Volvió como pudo a casa dando tumbos. Su esposa pudo ver inmediatamente que algo le había pasado. Al final consiguió que le contara que había sido atacado por extraterrestres. Ella le dijo que debía ir al hospital. La hija de Taylor trabajaba en el departamento de farmacia del Hospital Bangoura, donde su padre fue trasladado. Recibí unas llamadas de urgencia que me avisaron de que mi padre había sido hospitalizado. La primera persona a la que vi fue a mi madre, que me decía: creo que tu padre se ha dado otro golpe en la cabeza porque no deja de hablar de naves espaciales. Taylor tiene cortes en las piernas y parece confundido. Parecía como si alguien hubiera usado un disco giratorio o una moledora o algo así para hacer picadillo sus pantalones a la altura de las caderas. No es algo que puedas pensar que ha pasado de una manera normal. También tenía una cicatriz debajo de la barbilla, como de unos 6 centímetros. Debido a las lesiones de Forrester, la policía abre una investigación penal. El investigador sobre ovnis del Archivo Nacional Británico, Dave Clark, ha visto la declaración que Bob Taylor hizo a la policía en aquel momento. Tengo aquí algunos extractos del informe de la policía sobre el incidente en Livingston. El informe es la declaración a la policía que fue tomada al propio Bob Taylor inmediatamente después del incidente. Y siempre es bueno mirar las declaraciones del momento que la gente hace a la policía con estos incidentes. Habla de un objeto que vio a unos 30 metros de altura, de color gris, aunque me dio la impresión de que la parte superior cambiaba de gris a algo translúcido continuamente. Tras su declaración, los pantalones rasgados de Taylor se envían para ser analizados por un forense. Los detectives tomaron muestras y fotografías. El departamento que investigaba el delito hizo una investigación a fondo. La policía encontró en el lugar del avistamiento en el bosque una nueva prueba pericial. La policía acudió al lugar y se encontró con una serie de misteriosas marcas en el suelo, como si una especie de vehículo tipo oruga hubiera estado conduciendo hacia atrás y hacia adelante a través de la hierba en este claro del bosque. La policía hizo un boceto oficial como prueba de las marcas que habían visto. Indicaron que un objeto de varias toneladas había estado allí, pero no había nada que demostrara que había sido llevado hasta allí o sacado de allí. No había ninguna explicación lógica para estas marcas. No se encontró ninguna explicación obvia de qué era lo que las había causado. Parte de la hierba que se encontraba en esta zona apareció cortada. La parte superior de la hierba era como si hubiera sido cortada y pisada hacia los agujeros que aparecieron. Era extraño, porque es muy raro que aparezcan pruebas físicas. Pero en 2012, 33 años después del suceso, se desveló un importante dato por parte del yerno de Bob Taylor. David Hammond cree que el boceto que él dibujó puede haber llevado a la gente a pensar que el ovni tenía piernas. Tras el incidente hablé con Bob y había hecho algunos bocetos a mano alzada de lo que había descrito. Le di varias vueltas al tema con él y traté de obtener más detalles. Esta es una foto de Bob poco después del incidente y tiene un dibujo original que yo hice. A partir de este boceto se elaboró un dibujo más exhaustivo, que es este de aquí. Se mostraba contento con este dibujo y representa de una manera bastante acertada lo que él me describió. Mientras estábamos haciendo estos bocetos, le sugerí a Bob que este objeto que decía que estaba en el aire y las marcas que había en el suelo tenían que estar relacionados de alguna manera.
Me dio la razón, pero me he dado cuenta que fui yo quien le llevó a esa idea. No fue algo que él describió, sino algo que yo propuse, y por lo que ahora me siento responsable. Si las piernas del ovni en la imagen son producto de la imaginación del artista, ¿podría haber una explicación más racional para las marcas en el bosque? Es muy posible que esas marcas del suelo estuvieran ya allí antes de que tuviera lugar el avistamiento. Así que tal vez había pasado algún coche de 4 ruedas dejando esas marcas. Sea cual sea el origen, no existe un vínculo lógico entre las dos cosas. Así que en realidad no demuestran la existencia de una nave extraterrestre o algo extraordinario allí. Solo añaden más misterio al caso. Por lo tanto, ¿había visto Bob Taylor algo de verdad? ¿O podía haber sufrido un ataque o una alucinación? Un año antes de este incidente, Bob Taylor había sufrido una serie de dolores de cabeza inexplicables por los que había ido a su médico y recibió tratamiento. Nunca habían averiguado qué los estaba causando. Es imposible establecer ahora la causa de los dolores de cabeza de Taylor, pero la policía en aquel momento consideró una posible teoría. Hay una teoría que sugiere que Bob Taylor habría ingerido unas bayas salvajes del bosque. Estas bayas tienen el nombre de Atropa belladonna. Son muy peligrosas porque se puede llegar a morir por su ingesta. Y si se frota esta fruta en la mano o en la muñeca, se puede sufrir alucinaciones. Pero la hija de Taylor tiene buenas razones para creer que las bayas tóxicas no son las responsables del avistamiento de su padre. Fue jardinero y técnico forestal durante toda su vida, por lo que sabía que no debía comer un fruto venenoso. Jamás se habría comido nada por el estilo. La policía tenía algo más que el testimonio de Taylor sobre lo que pasó ese día. También tenían una pieza vital para la investigación bajo análisis: los pantalones rasgados. Estos son los pantalones que llevaba Bob Taylor ese día. Como pueden ver, están muy rotos en su parte izquierda. Eso sí, se trata de tejidos de alta resistencia. Son en realidad del mismo material del que se hacen los pantalones para la policía. Y como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos otra rotura. Ahora bien, el informe forense indica claramente que estas roturas no estaban provocadas ni por los desechos forestales, ni palos, ni piedras afiladas, ni cercas de alambre de púas. Nadie, ni la policía judicial, pudo explicar cómo se habían producido esas roturas. Mi teoría es que estas roturas en el pantalón fueron hechas por algo que se enganchó a los pantalones de Bob Taylor y que estuvo tirando con mucha fuerza hacia arriba. Taylor se quedó sin respuesta sobre lo que le había sucedido ese día. Y la falta de respuesta fue también difícil de aceptar para sus vecinos. Papá estuvo pasándolo mal durante una semana mientras estábamos en Livingston, porque había gente que le llamaba cosas y se reía de él. Empezaba a desear no haberle dicho nada a nadie sobre lo que le pasó. Pero a pesar de los insultos, la personalidad de Bob Taylor nunca estuvo en duda, y fue considerado por los investigadores como un testigo fiable. Él era un hombre serio, con los pies en la tierra, y que no tenía ningún motivo para inventar una historia de tal magnitud. ¿Qué beneficio podría sacar de eso? Su historia no ha cambiado nunca. Siempre nos contaba todo exactamente igual que el día que le pasó. Ni una sola vez sugirió que se podía haber inventado eso. Creía firmemente que él vio lo que dijo que vio. Todo esto hace que sea un caso desconcertante. Un caso que, aún a día de hoy, sigue sin explicación. El caso de Bob Taylor me parece un muy buen ejemplo de un fenómeno inexplicable con un auténtico testigo ocular. Dentro de los archivos de ovnis en Europa hay casos que desafían toda explicación. Algunos fenómenos son observados con tanta frecuencia que provocan el debate entre la comunidad científica y lleva a décadas de investigación. Valle de Hesdalen, Noruega.
A principios de los años 80, cientos de ovnis son vistos volando sobre el paisaje. Durante un periodo de 2 años se avistan objetos pasando por el cielo más de 20 veces a la semana. Los artículos en prensa aseguran que la gente está loca, pero los testigos están seguros de lo que han visto. Vi una luz brillante. Primero empezó a moverse, luego cada vez más rápido, y al final desapareció. Para un científico es el comienzo de una larga misión para descifrar el misterio detrás de los ovnis de Hessdalen. Mi reacción cuando lo vi fue, vaya, y pensé, ¿qué puede ser? Erling Strand es un experto en tecnología de la información en Noruega. En 1982 escuchó los informes sobre extraños sucesos en Hessdalen, un valle lejano que mide unos 12 kilómetros y en donde apenas viven 200 habitantes. Lo leí en los periódicos y algunos amigos míos también. Pensé que tal vez podría ir allí y tratar de verlo. Los locales están informando de extraños objetos voladores y brillantes a alta velocidad a través del valle. John Arvid Aspas ahora tiene 76 años. Estaba en la cama cuando vio por primera vez un ovni en 1982. Me acerqué a la ventana para comprobar si todo estaba bien. Y entonces vi un objeto iluminado moviéndose. Iba hacia el valle, más allá de las casas, poco a poco hacia el norte, brillando con mucha fuerza. Hay avistamientos de ovnis en este valle desde principios del siglo XX, pero a principios de los años 80 aparecen con una regularidad alarmante. Lo que resulta interesante de estos avistamientos es el hecho de que parecen ocurrir de forma regular. Hay muchos de ellos en un periodo largo de tiempo. Hay decenas, si no cientos de avistamientos. A pesar de este frenesí de actividad, en la prensa noruega se niegan a dar credibilidad a estas historias. La gente del lugar tenía reacciones diferentes. Algunos con un poco de miedo. Lo más frustrante para el habitante local era cuando se hablaba mal de ellos. Como los periodistas que hacían bromas sobre la gente de la zona. Un periódico nacional incluso gastó una broma a la ciudad mediante el envío de un regalo inusual. Pero el profesor Strand está dispuesto a investigar. En septiembre de 1982 reúne a un grupo de jóvenes científicos y acampa en el gélido valle. La primera vez, lo recuerdo muy bien, esperábamos ver algo. Por supuesto, lo había leído en los periódicos. De repente, el equipo se encontró con una visión espectacular. Ya está, se presentó. Una luz enorme y brillante en el paisaje. De 10 a 15 metros sobre el suelo. Se estimó que de un tamaño como de 3 metros. Un compañero de Strand fotografía el ovni para atestiguar una prueba del avistamiento. Se movía dando vueltas, se paraba y seguía. Así durante casi 2 horas. Mi reacción cuando lo vi fue como, ¡vaya! Y pensé, ¿qué puede ser? El grupo mira el objeto flotante en todo el valle, hasta que finalmente desaparece. Esta es la primera foto que hicimos a la luz, flotando encima sobre la ladera. El avistamiento reflejado en esta fotografía desencadena toda una devoción hacia estos fenómenos aéreos misteriosos. El inicio del proyecto Hessdalen
fue en el verano de 1983. Recogimos instrumentos. Teníamos la ayuda de las universidades y los militares para darnos aparatos. Y hemos tenido un montón de artilugios para llevarlos allí. Para que su investigación sea tomada en serio por sus colegas científicos, el profesor Strand decide no utilizar la palabra ovni. Siempre que se utilice la palabra ovni, hay escepticismo, especialmente entre los científicos. Así que decidimos cambiar la palabra y hablar de lo ininteligible. Y eso ha ayudado mucho en la comunidad científica. Equipados con una pequeña antena de radar, el equipo esperaba ansioso los resultados. Hubo una gran cantidad de avistamientos. Estábamos hablando de 20 avistamientos en una semana. Teníamos el radar midiendo aquella luz que viajaba a 30.000 kilómetros por hora. Podíamos seguir cualquier cosa que no fuera vista, como cualquier tipo de luz. Así que había algo ahí arriba, que estaba presente en el valle, aun cuando no se veía nada. Incluso cuando los fenómenos son invisibles para el ojo humano, se detectan por el radar, moviéndose a velocidades increíbles. Pero, ¿qué son? Una de las muchas teorías presentadas habla de centellas. El rayo globular o centella es algo no muy entendido por la ciencia. Ha sido observado por un número muy amplio de testigos, muy creíbles. Es algo que se mueve muy rápido, alcanzando hasta cientos de metros por segundo. El físico atmosférico Grant Allen ha estudiado las fotografías de Gestalen. En las fotos que he visto de Gestalen, se trata de un fondo de cielo muy claro que no se aprecia como una centella. El rayo globular, según testigos oculares, apenas dura unos pocos segundos, como 10 segundos, así que se trata de un fenómeno corto y que se disipa rápidamente. Lo que confunde al equipo de Strand es que las luces móviles parecen adoptar muchas formas diferentes. Lo que hemos descubierto es que hay diferentes tipos de fenómenos. El proyecto identifica 3 diferentes tipos de avistamiento: destellos de color blanco o azul, luces amarillas sin forma, y una serie de pequeñas apariciones que parecen volar en formación. Cuanto más estudiaba, más misterioso se volvía. Pero a medida que el proyecto crecía, llegó el desastre. En 1985 solo tuvimos un avistamiento. Y por supuesto que me decepcionó mucho. Los habitantes del valle tampoco informaban de ningún otro avistamiento, por lo que pensamos que ese periodo de alta actividad había terminado. Tras un año de investigación, las luces habían desaparecido misteriosamente. La oportunidad de dar explicación al fenómeno desaparece cuando el proyecto se archiva. Hasta que unos extraños sucesos en el valle, 8 años más tarde, llevan de nuevo los ovnis de Gestalen a la vida de Erling. La gente venía y me decía: todavía está pasando. 1993, Noruega. El proyecto para descifrar el misterio detrás de cientos de avistamientos de ovnis en la remota comunidad de Gestalen ha estado inactivo durante 8 años. Cansados de burlas por parte de los periodistas, los locales no han informado sobre más objetos voladores. Pero todo eso está a punto de cambiar. La gente del valle venía y me decía: todavía está pasando, pero no hablamos más del tema, porque la prensa habla mal de nosotros.
Y entonces pensé, quizá debería empezar con el proyecto Gestalen de nuevo. Jan Moen ha vivido en este valle 56 años. Como un habitante más, está familiarizado con los fenómenos misteriosos. Alguien había visto la luz en el suelo. Otra persona más la había visto en el coche. Y otro lo había visto en el cielo, moviéndose lentamente y luego rápido. La gente no sabía lo que era. El proyecto inicial dejó a Strand con más preguntas que respuestas. Sin embargo, casi una década más tarde, utiliza nuevos contactos a través de la comunidad científica europea para reunir a un equipo de expertos. Cuando retomamos el proyecto, se interesaron más científicos extranjeros. Cooperamos con científicos italianos y franceses ahora. Un miembro clave del equipo es el ingeniero en electricidad Byron Gidle Hogge. Mi experiencia se centra en la radiación electromagnética y el análisis del espectro óptico. No tenían muchos datos hasta entonces. Con los fondos ya garantizados, el equipo establece una base permanente en el valle. Un contenedor de acero de 9 metros cuadrados se levantó para controlar las luces en el valle 24 horas al día, 7 días a la semana. La base sería conocida como la Caja Azul. La Caja Azul estaba equipada con un sistema de cámaras, especialmente programadas para reaccionar ante cualquier fenómeno de la luz. En 1999, las cámaras de vigilancia del contenedor azul tuvieron premio, capturando estas impresionantes imágenes. Pero el equipo quería hacer algo más que capturar un ovni con la cámara. Quería saber lo que era. Comienzan a buscar pistas en la atmósfera. Nos interesaba saber si había algún tipo nuevo de interferencia en la atmósfera de la que no supiéramos nada. Asistido por el Instituto de Radioastronomía en Italia, el equipo instala un nuevo radar de alta frecuencia en la Caja Azul. Este equipamiento italiano se hizo para detectar cualquier tipo de materia ionizada. La investigación se centra ahora en una teoría en particular, que esos fenómenos aéreos podrían ser bolsas de plasma en la atmósfera. Todo el mundo ha visto plasma en las luces de neón, también en esas bolas de cristal de donde salen luces misteriosas. Es esencialmente un gas excitado, es decir, es un gas que tiene carga eléctrica y por eso brilla. El plasma es gas ionizado, lo que significa que tiene partículas muy cargadas. Esto hace que sea conductor y le permite responder fuertemente a los campos electromagnéticos. El ejemplo más emblemático de la naturaleza son las espectaculares auroras boreales. Pero el equipo no tenía prueba alguna de que existiera gas ionizado presente en el valle. Entonces, en 2007, con una visita de trabajo al lugar, se hizo un avance importante. Había buenas condiciones meteorológicas. Aproximadamente hacia las 9:30 algo pasó. Este vídeo fue filmado mientras los científicos observaban atónitos el fenómeno. Una luz grande, muy grande, estalló cuando estaba grabando. Y se movía adelante y atrás. Y todo el mundo gritaba. Luego se apagó. Y todo estaba en calma. Pero el radar se encendió. El radar estaba recibiendo ecos.
Había algo ahí fuera. Inmediatamente, el equipo obtuvo el espectro óptico de la fotografía. La imagen óptica divide la luz blanca en los colores diferentes del espectro. La cantidad de cada color presente le da al equipo una nueva información acerca de la fuente de luz. Lo curioso era que tenía todos los colores, como el sol. El espectro continuo que se obtuvo apuntaba a que teníamos algo parecido a una estrella. Los datos sugieren que estos objetos pueden no tener ninguna masa en absoluto, pero son como luces de estrellas que vuelan sobre el valle. En esta foto se muestra un ángulo muy agudo durante el movimiento. Si esto hubiera tenido cualquier masa, no cabría esperar que fuera posible moverse describiendo un ángulo tan agudo con esa velocidad. Pero el equipo de Strand aún no tiene pruebas sobre qué es el fenómeno o de dónde puede estar viniendo. Algunos dicen que se trata de un nuevo mecanismo en la física. Otros afirman que es una nueva parte de nuestro mundo que aún no hemos descubierto. Si me preguntas si hay alguna explicación creíble para los avistamientos reportados en Gestalen, no hay nada que yo sepa que pueda generar luces en el cielo, por lo menos en la medida en que se aprecia en las fotografías. Los fenómenos de Gestalen siguen viéndose en la actualidad. Y mientras sigan produciéndose en el valle, Erling Strand está decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Espero que logremos averiguar qué es, porque nadie ha conseguido nunca encontrar una respuesta sobre de qué se trata. Así que si se trata de un fenómeno natural o algo que forma parte de nuestro universo, es algo nuevo que tenemos que descubrir. Pero la investigación ha desvelado algo importante. A principios de los años 80, la gente decía que estábamos locos, en los medios de comunicación, en el periódico. Pero los científicos empezaron a venir con sus aparatos a Gestalen y confirmaron que pasaba algo. Han vivido con esto durante tantos años que no hay razón para tener miedo de ello nunca más. ...17 de junio de 1997... Base aérea de Tancos, Portugal. Es un vuelo rutinario para José Francisco Rodríguez, un piloto de la Fuerza Aérea Portuguesa. 11:15 de la mañana. Las ruedas de su Dornier 27 se elevan sobre la pista. Lo que Rodríguez no sabe es que dentro de la hora siguiente iba a jugar un papel determinante en uno de los avistamientos de ovnis más extraordinarios de Europa. Y que tendría suerte de escapar con vida. El caso Castelo de Bode es importante porque proporciona un ejemplo significativo de la interacción física entre un objeto volador no identificado y los instrumentos de un avión. Rodríguez se ha retirado de las Fuerzas Armadas y no habla más acerca de ese impactante acontecimiento. Pero su caso fue objeto de una investigación a fondo por las Fuerzas Aéreas Portuguesas. El investigador de ovnis, Francisco Correa, ha tenido acceso a los archivos militares sobre el incidente. Es un Dornier 27, un avión exactamente igual que el pilotado por José Francisco Rodríguez. En el día del avistamiento estaba volando en solitario. El Dornier 27, una avioneta ultraligera alemana de un solo motor, popular entre los pilotos por su maniobrabilidad aérea. Aunque solo tiene 23 años, Rodríguez es un piloto con experiencia, un sargento con más de 800 horas de vuelo a sus espaldas.
Rodríguez está volando sobre Castelo de Bode, una presa hidroeléctrica a 136 kilómetros de Lisboa. Menos de una hora después del despegue, percibe un objeto oscuro a través de las nubes. Se pone en contacto por radio con la base para averiguar si otra aeronave está sobrevolando la zona. Estoy viendo algo. Parece un objeto en fase de vuelo a unos 2000 metros de altitud. No aparece nada en su posición. Rodríguez contactó con la torre de control y no les aparecía nada en el radar. Inició un giro a la izquierda. Rodríguez maniobró su avión para poder tener una mejor vista del objeto. Y cuando casi logró completar ese turno, gritó. La torre de control oyó su grito. A 600 metros de altura, Rodríguez se encuentra cara a cara con algo completamente inexplicable. A las 11 en punto se encontraba este gran objeto de unos 12-15 metros de ancho. Estuvo allí unos 5 o 6 segundos y entonces se fue. A medida que el ovni desaparece, su avioneta Dornier empieza a vibrar con violencia. De repente, la brújula gira fuera de control. Y a partir de una altura de 600 metros, el avión se mueve hacia una dramática caída en picado. El motor de los aviones funcionaba, pero no pudo hacerse con el control. Estaba desesperado y con pánico tratando de apoderarse del avión. Al acercarse a tierra, Rodríguez se esfuerza por recuperar el control de la aeronave. Abre el acelerador en un intento a vida o muerte para nivelar el avión. Cuando sobrevolaba la presa, consiguió estabilizar el Dornier. Francisco Correa ha venido a la presa de Castelo de Bode, donde 2 testigos observaron la dramática caída en picado. Había 2 pastores aquí que vieron el avión y cómo caía en picado. Lo vieron pasar por debajo de esta colina y escucharon un golpe cuando el piloto apagó el motor y lo intentó arrancar de nuevo. Y vieron la avioneta ascender con facilidad y cómodamente. Al aterrizar, el piloto supera un examen médico completo. Aunque perturbado, está en buena forma física y reporta inmediatamente el avistamiento de un ovni a los oficiales de alto rango. Los pilotos suelen ser reacios a presentarse y hablar de ovnis. Temen ser ridiculizados y temen que pueda tener consecuencias negativas en su expediente. Pero las fuerzas aéreas portuguesas toman en serio el informe y se abre una investigación sobre el incidente. «35 años después del avistamiento de este ovni, el historiador Joaquín Fernández ha tenido acceso a los archivos militares. Este es el informe de Francisco Rodríguez sobre el caso Castelo de Bode. Hay una carta de las fuerzas aéreas, como se puede ver aquí, y este es el sumario del caso. Y un informe del piloto, el avistamiento de un objeto volador no identificado. Rodríguez describe el objeto como de unos 15 metros de ancho, unos 3 metros más ancho que su avioneta. Y también tenemos el boceto del objeto que surgió de las nubes y se encontró al lado de la avioneta a unos 6 o 7 metros. Fue una experiencia aterradora. El primer misterio es por qué este objeto que estaba a gran altura no aparece en el radar. Chris Morset fue un ingeniero de radares de la Marina Real Británica durante 30 años y tiene plena fe en la tecnología. Cuando se trata de informar sobre objetos, el radar es probablemente mucho más preciso que el piloto.
A cierta altura, sería realmente extraño que algo físico aparezca delante de un piloto y no aparezca reflejado en el radar. A una altura de 600 metros, el ovni debería haber sido detectado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que lo que el piloto viera no fuera un objeto sólido en absoluto. Muchas veces se dan situaciones atmosféricas donde pueden producirse ciertas ilusiones para nuestra vista y que en gran medida dependen del piloto, las condiciones de iluminación, las condiciones meteorológicas alrededor y lo que él realmente ve. Y puede ser muy fácil cometer errores. Desde la década de los 50, muchos avistamientos de ovnis por parte de pilotos a menudo se han explicado como un fenómeno atmosférico curioso. Hasta se pueden producir espejismos como consecuencia de variaciones en la temperatura, que en realidad pueden ser un engaño a nuestra vista y que nos hacen creer que hay algo que en realidad no está ahí. Un espejismo se produce cuando distintas capas de la atmósfera tienen distinta temperatura. El aire tiene una densidad diferente. Es como poner una cuchara dentro de un vaso de agua y ver cómo el metal de la cuchara se tuerce. Lo mismo pasa cuando la luz pasa por capas de la atmósfera que tiene una densidad distinta. Así que los objetos distanciados en el horizonte pueden aparecer como más cercanos o más lejanos de lo que están. Sin embargo, un espejismo no explica la pregunta más desconcertante de todas. ¿Por qué la avioneta Dornier, una aeronave conocida por su maniobrabilidad, cayó en picado tan inesperadamente mientras el motor seguía en funcionamiento? El profesor Raúl Berengel explica la dinámica de vuelo. Tienes bajas presiones encima de las alas y debajo de las alas, altas presiones. Un ala está diseñada de modo que el aire se mueve más rápidamente por su parte superior. El aire en movimiento bajo el ala tiene una presión mayor, permitiendo que la aeronave se eleve. Si ese fenómeno continúa a una velocidad alta fuera de la aeronave, ¿qué pasa? Que pierdes altura y la aeronave se precipita. Un avión que pasara a gran velocidad podría haber enviado el Dornier a caer en picado, pero eso no explica por qué la brújula giró fuera de control. Para hacer girar una brújula en esa distancia, necesitamos una fuerza, un campo magnético generado por un objeto que da vueltas sobre el avión. Y un avión normal, o un jet, no puede producir ese campo magnético. Lo que quiera que sea aquel objeto, sigue siendo un misterio. Es un objeto que vuela, y no sé lo que es. Así que es un ovni. Pero hay algo más que añade un toque interesante a esta historia. Mientras Rodríguez cae en picado, los trabajadores de la presa de Castelo de Bode tratan de superar una situación de emergencia. A la vez que Rodríguez está cayendo al suelo con su avioneta, la central hidroeléctrica de la presa experimenta una inexplicable caída en su fuente de energía. La energía en la presa se recupera, pero la pregunta sobre si estos incidentes están conectados permanece en el aire, añadiendo una capa más de misterio a un puzzle que puede que nunca sea resuelto por completo. Los casos de avistamientos son muy interesantes. Como ingeniero, soy un gran escéptico. Siempre creo que debe haber una explicación racional. De vez en cuando, hay situaciones en las que uno no puede explicar el problema. Los fenómenos que ves, si hay naves que vienen de otro mundo o no, quién sabe. Personalmente, me resulta difícil de creer. Creo que pueden ser simplemente fenómenos naturales no identificados.